Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Ruth 4:14. Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Hace 3 días en este devocional vimos a una mujer que entró a Belén diciendo que había salido llena y tuvo que regresar vacía. Le faltaban 3 cosas, vimos en su momento: comida, alguien que la protegiera y un heredero que le devolviera la tierra de su marido. Lo primero llegó por un campo de cebada y por un hombre que obedeció una ley vieja. Y hoy llegan las otras 2. Y hoy el narrador rompe el silencio que ha guardado todo el libro y quizá lo más importante que podía recibir: un redentor. Vamos a entender el pasaje. Todo lo que pasa hoy se apoya en 2 leyes. Levítico 25 permitía que un pariente rescatara la tierra que una familia arruinada había tenido que soltar, para que la heredad no saliera del clan. Esa era la idea. Deuteronomio 25, del 5 al 10, por su parte, ordenaba que cuando un hombre moría sin hijo, un pariente se casara con la viuda y el primer hijo llevara el nombre del muerto. A esto se le conocía como la ley del levirato. Booz, que es el personaje que ya hemos conocido en esta historia, va a cumplir las 2 de una sola vez. Para entonces han pasado unas 6 semanas desde que Ruth empezó a espigar. La siega se está acabando y Noemí decide mover el asunto. El capítulo 3 pasa de noche. Noemí arma un plan y Ruth baja a la era. Booz se despierta a medianoche con una mujer a sus pies y ella le hace una petición que él acepta, aunque le advierte que hay un pariente con más derecho, es decir, un redentor mucho más cercano que él. El capítulo 4 pasa de día y en público. Booz se sienta a la puerta junto a 10 ancianos y le presenta el negocio a ese pariente y cierra la transición delante de testigos. Luego nace un niño y el libro termina con una lista de nombres. Esa es más o menos la estructura de los 2 capítulos que abordamos en el devocional de hoy, el capítulo 3 y el capítulo 4. Por ahora vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Dios cumple su propósito aunque nuestros planes salgan de la carne. Yo quiero que mires bien lo que Noemí le manda a hacer a su nuera: lavarse, perfumarse y esperar a que el hombre haya comido y bebido, ir de noche a una era donde los trabajadores dormían al lado del grano y acostarse a sus pies. Esto no deberíamos leerlo como una recomendación a imitar. Es el mismo error de Abraham cuando tomó a Agar para ayudarle a Dios, o intentar ayudarle a Dios con una promesa que, entre otras cosas, Dios no necesitaba de nadie que le ayudara a cumplirla. Y las consecuencias de aquel apuro tampoco se hicieron esperar. En medio de ese plan dudoso, Ruth dice lo único que había que decir. Le pide a Booz que extienda el borde de su manto sobre ella, porque es pariente redentor. Esa palabra es la misma que Booz usó cuando le pidió al Señor que le cubriera bajo sus alas. Ruth le está pidiendo que extienda lo que él mismo oró. Y Booz responde bendiciendo a Dios. La llama mujer virtuosa, la protege de las habladurías y la despacha con 6 medidas de cebada para que no llegue donde su suegra con las manos vacías. Y fíjate en esa frase, porque es la que Noemí usó para describirse a sí misma, y es un uso retórico muy sutil por parte del autor, pero precioso. No vayas con las manos vacías donde la que dijo que había llegado vacía. Verdad número 2. El Redentor tiene que poder pagar y tiene que querer pagar. El relato se pone dramático con la aparición de un personaje que no se había mencionado hasta ahora. A la puerta, Booz le ofrece al otro pariente, que al parecer estaba antes que Booz en la línea de posibles redentores, la tierra de Elimelech. Booz está obrando en justicia, pero si uno está leyendo este libro por primera vez se le acelera el corazón y uno dice: ¿cómo así? Booz parecía el pariente, tenía que ser él, no puede ser otro. ¿Cómo así que es posible que ella quede en manos de un personaje que ni siquiera conocemos? Pero un momento, porque la historia no sigue ese giro, sino que continúa con la línea que tú y yo estamos sospechando. Aunque el hombre le dice a Booz que sí, de una vez, que él va a redimir, Booz le explica que la tierra viene con la moabita y con la obligación de levantarle nombre al muerto. Es decir, no solo te vas a quedar con la tierra, debes quedarte con la mujer. Y ahí saca cuentas, echa cabeza, como decimos, y ve lo que eso le hace a su propia herencia y decide retirarse. El problema, por supuesto, no fue que no pudiera, sino que no quiso pagar el precio.
Y el texto lo castiga de la manera más elegante que existe, porque no conserva su nombre. De hecho, él quiso proteger su nombre y lo perdió, igual que Orfa, ¿te acuerdas? Vos paga por la tierra y también por la mujer, y pone a los ancianos de testigos. Para redimir había que ser pariente, tener con qué y estar dispuesto. Por eso, el Hijo de Dios, en el Evangelio, se hizo de la misma carne y sangre que nosotros, para poder pagar lo que debíamos, según Hebreos 2, del 14 al 17, y Él tampoco tuvo reparo en hacernos parte de su heredad sin merecerlo. Y esa es la parte hermosa en la que esta historia de Ruth nos conecta con el Evangelio. Pero vamos a ver la verdad número 3. Dios no dejó a Noemí sin redentor. Llevamos, como dijimos, 3 días buscando a Dios en las costuras del relato. En el versículo 13, el narrador rompe su propio silencio y dice que el Señor permitió que Ruth concibiera. Es la única vez en todo el libro que el autor afirma que Dios hizo algo y lo guardó para el niño. Nace un varón y las mujeres del pueblo se lo ponen a Noemí en el regazo y le dicen que ese niño es su redentor y que la nuera que lo dio a luz vale para ella más que 7 hijos. Es la misma nuera que Noemí ni contó cuando dijo que había vuelto vacía. A veces la bendición ya viene caminando al lado tuyo y se ve oscura hasta que Dios la alumbra. La casa se quedó sin marido y sin hijos, pero ahora termina con un heredero y con la tierra recuperada. Y las últimas líneas dan los nombres, en el capítulo 4 al final. Y dice que ese niño fue el abuelo de nada más y nada menos que el rey David. Los ancianos de la puerta ya lo habían dicho sin saberlo, cuando lo bendijeron a voz, pidiendo que fuera célebre en Belén, el pueblo pequeño del que un profeta diría que de allí saldría el que había de gobernar a Israel, en Miqueas 5:2. El redentor de Noemí tuvo un descendiente que vino a redimir al mundo. Este redentor de Noemí es un anticipo del redentor que vendría en Cristo Jesús para redimir al mundo de sus pecados. Así que reflexionemos en esto. Dios estuvo llenando a Noemí durante todo el desarrollo de la historia, incluso cuando ella lo acusó de haberle quitado. No tenemos que ver a Dios de manera explícita para saber que está proveyendo su cuidado amoroso para nosotros. Oh Señor, gracias por este precioso libro donde tu voz, si bien no se escucha de manera audible ni una vez, aún así es evidente que tú estás actuando. Gracias porque cuidaste a 2 viudas mientras una de ellas te acusaba, mientras una de ellas te veía como el causante de su dolor. ¿Cuántas veces somos así, Señor? ¿Cuántas veces nos amargamos y queremos culpar al mundo entero de nuestras desgracias y dolores? Pero nos olvidamos que no hay nada en esta vida que suceda a un hijo de Dios que no esté bajo su control. Ayúdanos a ver cómo tú trabajas en nuestras vidas, cómo tú estás orquestando todo a nuestro alrededor y cómo incluso aunque no te vemos podemos estar seguros que tú estás trabajando. Pero Señor, gracias porque este libro de Ruth nos ha llevado a Cristo, el que se hizo de nuestra carne para poder redimirnos y pagó el precio completo cuando nadie más quería. Enséñanos a esperar quietos cuando no vemos tu mano, sabiendo que estás tejiendo lo que todavía no entendemos. Gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro Goel, por nuestro pariente redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Lecturas del plan para hoy: Ruth 3 y 4, Hechos 28, Jeremías 38 y el Salmo 11 y 12. Mañana, como puedes ver, comenzamos un nuevo libro, el libro de 1 de Samuel. Y es un libro interesantísimo que te invito también a seguir en este devocional y que invites a otros a aprender de la palabra de Dios y a meditar en ella todos los días a través de la lectura consecutiva de las Escrituras. Que Dios nos ayude. Bendiciones. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.